Gloria al Señor. Gracias, Jonathan. Acompáñame en su Biblia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos ya en el capítulo 9. Y la semana anterior estábamos terminando de hablar acerca de cómo Saulo se convierte, cómo Saulo, después de un encuentro con Cristo, después de pasar unos días con problemas difíciles para él, nunca antes visto, de repente, de una manera inmediata, después de ser un persecutor de la iglesia, se vuelve en una persona que predica de Cristo, que habla de Jesús, que comparte a otros de que Él es el Señor, de que Él es el que habría de venir y que había dado salvación y vida eterna a cada uno de los que estaban en ese momento ahí. Así que si usted encuentra el libro de los Hechos en el capítulo 9, versículo 32, nos ponemos en pie para que podamos encomendarle al Señor este servicio. 9:32 del libro de los Hechos, Hechos 9:32. Oremos al Señor. Bendito Jesús, te damos gracias por la oportunidad de estar esta noche reunidos en tu casa. Gracias por regalarnos de tu amor, gracias por concedernos misericordia en el día a día, gracias por habernos traído con bien. Te pido que ninguno de los que vinimos acá con alguna dificultad, con alguna carga, con algún temor, con alguna angustia en nuestras mentes o corazones nos vayamos de la misma forma, sino por el contrario, que nos vayamos con necesidades suplidas por ti, que nos vayamos con esa satisfacción en el corazón de que lo compartimos contigo, que te lo dijimos y que ahora tú estás a cargo de nuestras dificultades, de nuestras luchas y quizás de nuestros mayores temores. Te pido, mi Dios, que nos hables al corazón en este momento, que nos des una enseñanza que ministre nuestras vidas, que impacte nuestros corazones y que nos lleve hacia hacer tu voluntad. En Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Hablábamos que de una manera casi inmediata de convertirse al cristianismo, Pablo no tiene por pago una vida llena de lujos, de bendiciones, de prosperidad, como muchas veces se ha anunciado o se ha predicado en el Evangelio, sino por el contrario empieza a tener dificultades. En el momento de la conversión de Saulo empieza a ver cómo se ganó solo porque sí, solo por ser él, un montón de enemigos, empieza a tener que escapar, a tener que huir de maneras vergonzosas después de haber sido él quien venía a perseguir, quien venía a cazar cristianos. Ahora él tiene que hacer la labor contraria y empezar a escapar de esta gente de quienes querían atentar contra su vida, porque al ver en él un potencial de un líder, de ver que podía soliviantar al pueblo, dijeron no, tenemos que neutralizarlo, tenemos que matarlo, y por eso ellos confabularon entre sí el quitarle la vida a Saulo para este momento todavía. Entonces vemos que de inmediato, el pago inmediato a cambio de la conversión de Saulo no fue un montón de fluir de bendición, sino que fueron dificultades que para este momento no se veían como nada prometedor para un ser humano, pero Dios tenía sus propósitos. En este espacio, después del versículo 31, pareciera que se hace un paréntesis al relato de lo que Saulo estaba haciendo en la ciudad de Jerusalén, en la cual andaba predicando con mucho denuedo, en la cual andaba predicando con mucha energía, con mucha seguridad, con mucha convicción, cual si él hubiera sido testigo ocular de las cosas que Cristo hizo. Pero no era un testigo ocular, era una persona que había tenido un contacto directo con Jesús, y eso había hecho que a su corazón llegara paz y llegara seguridad, para que toda la gente que iba a escuchar de él no tuviera duda alguna que las palabras de Saulo eran reales cuando él le decía: ya vino Jesús, él es el Mesías, el que había de venir, el que vino a libertarlos, el que vino a darles salvación y vida eterna, el que vino a poner su vida en rescate por muchos. Y el mensaje de Saulo era convincente, y por eso empezaron a verle con temor. Como paréntesis a ese relato de las predicaciones de Saulo, aparece el versículo 32 diciendo lo siguiente, lo cual quiero que lea conmigo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas,
Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, y los cuales se convirtieron al Señor. Aquí vemos una manera del proceder del apostolado en aquel momento, que la gente que estaba llena del Espíritu Santo para este momento aún, pues la llenura del Espíritu Santo no es un momento como muchas veces se cree, de que se llega a un éxtasis y que hay manifestaciones extrañas como la risa santa, el vómito santo, la danza santa, todas las cosas santas que se han inventado ahora, sino que la llenura del Espíritu Santo se vuelve un estilo de vida sostenible en el tiempo, porque yo mantengo una relación con ese Espíritu Santo. Y se vuelve el tema de tener una llenura del Espíritu Santo en la medida que mis necesidades espirituales están saciadas. Todos los que estamos acá tenemos necesidades fisiológicas que nuestro cuerpo demanda, las cuales nosotros no podemos negar. Todas esas necesidades fisiológicas están ahí, sí, solo porque sí, y tenemos que suplirlas para nosotros no meternos en líos con nuestro cuerpo. Una bien básica y bien sencilla es la necesidad de la ingesta de agua, de tomar agua, de beber agua. ¿Quiénes tienen problemas con el agua? Hay gente que no le gusta tomar agua, ¿ve? Y se toma el agua como que fuera medicina. Es que no sabía nada, por eso no me gusta, dicen. Y hay cantidad de problemas que vienen a la vida de nuestro cuerpo, de cada uno de nosotros, por no darle ese cuidado adecuado a algo tan sencillo como tomar suficiente agua. En el caso de mi vida espiritual sucede exactamente lo mismo. Por ser yo formado de espíritu, Tesalonicenses 5:20 dice que nosotros estamos formados por espíritu, alma y cuerpo, los cuales a la luz de ese versículo dice que deben estar guardados de una manera irreprensible hasta que Cristo venga por nosotros. Entonces yo no debo cuidar únicamente mi cuerpo, no debo cuidar solamente mi alma, que es mis sentimientos y demás, sino que debo darle mantenimiento a mi espiritualidad. Muchos acá no tenemos un espíritu sano, por eso tenemos mal temperamento. Muchos acá no tenemos un espíritu sano, por eso somos impacientes. Muchos acá no tenemos un espíritu sano, porque de repente andamos de bajón a cada rato. ¿Conoce usted alguno que anda de bajón a cada rato, arrastrando los pies, que nadie lo puede ver? Su espíritu anda decaído. ¿Y por qué resultan esas cosas? Porque no le ha dado mantenimiento a su espíritu. Entonces la llenura del Espíritu Santo es así, es como un vehículo. Hay algunos que se acostumbran a no arreglarle las cosas a los vehículos, y mejor le aprenden la maña, ¿verdad? No, es que mira, para arrancarlo, sacarle un poquito la llave, darle media vuelta, ahora darle otro empujón, ahora 3 grados a la derecha, 3 grados a la derecha, y arranca. ¿Y por qué no lo arregla mejor, hombre? Mejor, no, es que así nadie me lo roba, dice. Y entonces, y así es como muchos de nosotros nos acostumbramos a llevar el espíritu. No, sí, voy a ir a la iglesia, ya un ratito me siento bien. No, allá con las alabanzas se me va a pasar un ratito. Buscamos gotitas, pedacitos, poquitos para irla pasando, en lugar de nosotros buscar tener un espíritu sano. Pedro, para este momento, mantenía la llenura del Espíritu Santo que Dios le dio, que el Espíritu Santo se derramó sobre él allá en capítulo 2. Y mantenía esto a tal punto que llega a hablar con toda potestad a donde este personaje, cuyo nombre es Eneas, y le dice algo importante que los que ahora practican el apostolado moderno, entre comillas, no lo pronuncian. Y Pedro acá lo primero que le dice es: Eneas, Jesucristo te sana. ¿Y ahora qué pasa? Usted sabe que el sensacionalismo es totalmente distinto. Yo te reprendo, vaya. Yo te liberto, yo declaro para tu vida, yo esto, yo aquello, y va el nombre de la persona implícito, como que si nosotros tuviéramos algún poder. Nosotros como seres humanos, y va a haber algo más adelante bien importante que Pedro también nos comparte para los que ahora se han puesto con esta moda del apostolado. Y dice en este momento que delante de todas esas personas, ellos conocieron y vieron la sanidad que dio Pedro a Eneas, y la gente que había estado observando ese milagro se convirtió al Señor, y así siguió creciendo lo que para este momento era el camino. Dice el 36, léalo conmigo. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita,
que traducido quiere decir Dorcas. Ahora, préstele mucha atención a esto. Nos da el perfil de esta persona y en primer lugar, la cosa que destaca de ella es que era una discípula, era una seguidora, era alguien que había aprendido a hacer las cosas del Señor de la mejor manera. Y dice acá un poco más del perfil de Tabita o Dorcas. Y dice así: esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Las limosnas, le recuerdo, esta Biblia que nosotros utilizamos es una traducción de Reina Valera 1960, pero nos damos cuenta que hay palabras que se ocupaban en 1960 y se daban como bien adecuadas para comprender la lengua española. Nosotros ahora podríamos identificar que la limosna nosotros la interpretamos como algo que nos sobra y lo damos así porque sí, pero en este caso hace referencia a ofrendas, al tema de ser generoso con alguien o dadivoso con alguien. No es algo de lo que le sobraba. Ahora nosotros tenemos en mente que cuando alguien dice, mira, te voy a dar una limosna, hasta ofendido se puede sentir porque le está dando algo de lo que le sobra. En este caso era diferente. Dice el 37, y aconteció que en aquellos días enfermó y murió, y después de lavada la pusieron en una sala. El proceso de purificación de un muerto en esta cultura judía era bastante especial, pues la ley dictaminaba que no podía un judío tener contacto con algo que no tuviese vida, con algo que estuviera inerte. Y en el caso de esto, para poderlo presentar delante de las personas, tenía que pasar por un proceso de purificación para no contaminarse. Ellos estaban muy enfocados en la parte del rito, en la parte de guardar todas estas situaciones que la ley establecía. Ve el 38. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba ahí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, dice la palabra de Dios, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces dice en el 40, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Vemos en cuestión de unos cuantos versículos 2 milagros totalmente diferentes, los cuales nos muestran, nos marcan una vez más que Dios trata de distintas maneras con cada uno de nosotros, que todos los milagros son distintos, porque en aquel que sanó a Eneas, que nosotros pudiéramos decir era menos impresionante o menos impactante, lo hizo delante de, allá adentro tal vez me ayudan, lo hizo delante de todas las personas que estaban ahí para que vieran que ellos iban a ser sanos, y la gente que estaba ahí se convirtió y volvió y siguieron al Señor. En el caso de que era algo bien impactante, que era algo impresionante, pues ya todos habían visto que Dorcas había muerto, y que además de eso, de haber muerto, entonces en esa situación la lavaron y vieron que todo ese proceso ya estaba listo. En ese instante Pedro dijo: no, miren, se me salen todos de la sala. Se puso a orar y de inmediato esta mujer se levanta y pasa lo que en el 41 nos relata. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Entonces fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. 2 cosas bien importantes. En algún momento se puede tornar un tanto complejo hablar de si la salvación es o no es para todos, y hay debates intensos acerca de esto, porque el más centrado en el amor de Dios dice: no, claro que la salvación es para todos, claro que ahí Dios quiere que todos seamos salvos. El otro que ya se la lleva un poquito más de profundo y habla de cosas como un tema un tanto peligroso de tratar si no se aborda de la manera correcta, de la predestinación, y dice: no, hay
hay gente que ya sabemos que va a ser salva y hay gente que no sabemos si va a ser salva. Entonces hay gente que estamos seguros que no es para ellos la salvación, y hay un debate de este montón de cosas. La verdad es que todos tenemos en este momento, a la luz de la Escritura, la oportunidad de ser confrontados con la palabra de Dios, para que a través de una libertad que hay dentro de nosotros, que la Iglesia Católica denominó libre albedrío, usted tome la decisión de seguir o no seguir a Cristo. Y probablemente, si usted empieza a filosofar acerca de eso, se va a dar cuenta que es una cadena sin fin, porque dice, si yo tengo la capacidad de decidir si voy a ser salvo o no voy a ser salvo, quiere decir que eso ya lo sabía Dios. Entonces, si ya sabía Dios quiénes habían de ser salvos, ¿para qué predicamos? ¿Para qué evangelizamos? ¿Para qué hay iglesias? Si de todas formas ya se sabe quiénes van a ser salvos y quién no. Eso es una postura bien compleja también, pero va a ser oportunidad para debatirlo otro día. A donde quiero llegar con estos dos milagros que suceden casi de manera inmediata, es que en la primera de ellas, Cristo, a través de Pedro, lo pone extremadamente fácil, porque hace que todos sean testigos de que ese hombre que tenía 8 años de estar tirado en una cama porque era paralítico, se levantara, empezara a caminar, y lógicamente, si eso pasa ante los ojos de todos, todos creyeron en el poder que estaba representado en este momento por Pedro, pero sabían que Pedro le estaba dando la gloria a Jesús, porque dijo, Jesucristo te sana. Y así sucedieron las cosas en el caso de Eneas. En el caso de Dorcas, era para aquel que no era un escéptico, para aquel que tenía la capacidad de tener fe en algo, porque no vio qué es lo que pasó dentro de la habitación, no vio, no le constó qué fue lo que hizo Pedro en ese momento, o qué cosas pudieron haber sucedido para que Dorcas volviera a la vida. Pero mucha gente, dice la palabra de Dios, creyó, porque él la presentó viva ante ese lugar. Al final de la Biblia, del versículo 43, nos dice que se fue a quedar en la casa de un cierto Simón, curtidor. Curtidor no es que hacía curtidos, ¿verdad? Sino que curtidor era el que se dedicaba a hacer pieles, y les daban un tratamiento especial para los distintos que estas pieles iban a tener en toda esta cultura, porque siempre se abordó mucho el tema del uso de pieles de animales. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de odre, muchas personas tienen idea que al hablar de un odre estamos hablando de un jarrón, no estamos hablando de un depósito para así rígido, pero no, los odres eran unas bolsas de cuero de animal que servían para conservar cosas. Por eso es que hace la alusión la palabra de Dios en algún momento, que nadie pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo estaba recién fermentado, y todo eso que estaba todavía por fermentarse y lo ponía usted en un pedazo de piel ya un tanto viejo, lo iba a romper, porque todavía estaba como fuerte la fermentación que tenía el vino en ese momento. Entonces ahí es donde hay una comparación bien interesante al hablar del vino nuevo en odres viejos, porque nosotros venimos a hacer una representación de esos odres viejos, y el vino nuevo es esa vida que Cristo inyecta a cada uno de nosotros. Pero eso se podía hacer con una sola método, y es que había que darle el odre viejo a un curtidor, y este curtidor empezaba a trabajar, a raspar suavecito, a quitarle todas las cosas, las propiedades que había perdido la piel en ese momento, y luego tomaba un poco de aceite y ungía por ambos lados, untaba por ambos lados de aceite, y así le daban la preparación adecuada para que ese odre viejo volviera a renovarse, y que de esta forma pudiera contener ese vino nuevo que es Cristo en la vida del hombre. Entonces, un curtidor era alguien que se dedicaba exactamente a eso, a trabajar pieles para los distintos usos que habían en la época o en la cultura bíblica, como por ejemplo las tiendas, como por ejemplo algunos tipos de ropa, algunos tipos de calzado, y ellos se dedicaban a la preparación de todo este material.
Más adelante en el capítulo 10 nos empieza a contar acerca de otro personaje que resuelve en buena importancia para el resto de la propagación del evangelio. Y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana. Una vez más, si usted se da cuenta, el libro de los Hechos siempre nos va dando el perfil de las personas que Dios va a ocupar para algún propósito. Vimos en el caso de Felipe cómo era su perfil, vimos en el caso de Bernabé cómo era su perfil, vimos en el caso de Saulo cómo era su perfil, acabamos de ver el caso de Dorcas, cuál era su perfil, ahora vemos en el caso de Cornelio cuál es el perfil de este hombre. Y dice en el 2: piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Dice en el 3: este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Simultáneamente a esto, Pedro se encontraba orando, y le recuerdo que estaba en la casa de Simón el curtidor. Y entonces, mientras oraba, Pedro, vea lo que dice el versículo 11, del 10 en adelante, para que veamos lo que estaba pasando en la vida de Pedro. Y tuvo gran hambre, hablando de Pedro, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces aquí Pedro viene y justifica y le dice: no, Señor, no puedo comer de ninguna de esas cosas que vi, porque ahí veo de todos los tipos de animales que descendían, porque yo, Pedro siendo judío, nunca he comido una cosa inmunda. Y viene en el 15 a decirle la confirmación de Dios de lo que él quería explicarle. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se vuelve algo extremadamente importante para lo que nosotros llamamos la propagación del evangelio. No sé quiénes creen que el evangelio es para todos, amén. Y esto lo confirma acá más adelante, porque al ver esta visión de Cornelio, ver la visión que había tenido Pedro, Dios le da ciertos lineamientos a Cornelio, lo que tenía que hacer, de ir a buscar a Pedro. Le dice dónde iba a estar, que iba a estar en la casa del curtidor. Entonces Cornelio manda a unos sirvientes de él, lo van a buscar, encuentran a Pedro, hacen llamar a Pedro y le dice que tiene que ir con ellos. Pedro ya había sido avisado por el Espíritu Santo que tenía que acompañar a estos hombres que había enviado Cornelio por él. Y al llegar a la casa de Cornelio, que no eran judíos, era de otra compañía. Por eso nos da aquí el perfil de ellos en el versículo 1, y nos dijo que estaba en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, lo cual nada que ver tenía con el pueblo judío. Entonces, para este momento parecía todo un tanto extraño, porque los judíos ahí se da cuenta del propósito que Dios estaba buscando con esto. Para ellos era un tanto raro recibir un judío con ellos, porque sabían que el judío siempre ponía un alto a lo que ellos hacían. Pero viene más adelante en el versículo 22 y dice lo siguiente: esta es la invitación que ellos le hicieron. Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación, ha recibido de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír sus palabras. Entonces pasa lo que le estaba relatando hace un momento, y dice en el 26: mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esto se lo hacía en referencia al apostolado moderno. Aquí Pedro ya estaba en la casa de Cornelio. Y Cornelio, al verlo, lo primero que él hizo fue tirarse a los pies de Pedro y hacerle como una reverencia a él. Pero aquí viene algo importante.
Pedro, las palabras de él fueron: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Esta es una característica del apóstol de Dios, que no toma gloria humana. Por eso nos damos cuenta que ahora es un error la manera en que mucho ser humano ha tomado esta posición. A veces da cólera, podríamos pensar nosotros, en cómo es esta gente, pero al final lo que más cólera da, o lo que más cólera debería dar, es cómo gente creyente supuestamente, pero muy poca instruida en la palabra de Dios, les da esa posición élite a esos personajes cuando no son más que hombres. ¿Cuál es el problema de esto? Que el gran pero que tiene ahora la comunidad cristiana es que hace tan grande a un ser humano que cuando ese ser humano falla, su fe también se viene al piso junto con ellos. Y eso pasa en la mayor cantidad de casos que nosotros vemos de gente muy famosa, de gente muy reconocida, y que la gente empieza a idolatrar, que la gente empieza a idealizar, a pensar que esa persona no peca, no, esa persona no va a decir ni siquiera una mala expresión, no, esa persona aquí, esa persona allá, y se empiezan a hacer una idea, un concepto totalmente errado. Que ¿cuál es el problema? Que tienen más ojos puestos, tienen sus ojos más puestos en los hombres que en Dios. Y cuando esta persona cae, cuando esta persona falla, se desmoronan sus vidas, se desmoronan sus sueños, se desmoronan sus ideales, porque un ser humano les falló. Esto, al predicarlo de esta manera, no es, como diríamos en buen salvadoreño, matar su chucho a tiempo por parte del predicador, sino que esto es abrir nuestros ojos a que sepamos identificar lo que verdaderamente viene de Dios y lo que no viene de Dios, para que nosotros no cometamos jamás el error de idealizar a un ser humano, mucho menos de idolatrar a un ser humano. Porque usted va a notar que los ministerios donde la persona es la que busca salir en la foto solo está tan lejos de cometer un error como que de ese ministerio se venga a pique. ¿Por qué? El bueno de la película es él o es ella. Pero cuando el bueno de la película es Jesucristo, las cosas pasan, las cosas siguen avanzando. ¿Por qué? Le pertenece a Jesús, le pertenece a Cristo. El evangelio no se detiene, se hace a un lado la persona que cometió el error, pero todo sigue avanzando. ¿Por qué? El centro de las cosas es Jesucristo, no una persona. Cuando nosotros vamos a la vida de las religiones, si le podemos llamar de esa forma, ¿cuál es el gran pero de las religiones? Los hombres que están en las religiones. ¿Qué es lo que señala a alguien de sus amigos cuando usted habla acerca del evangelio? No, hombre, es que mira, los pastores son aquí, los pastores son allá. ¿Por qué? La gente tiene puestos los ojos en los hombres. Nosotros tenemos claro, al menos hablo por mí, yo tengo claro que como servidor del Señor, como hijo de Dios, estoy llamado a dar buen testimonio. Estoy llamado a predicar no solamente con los labios, sino con el ejemplo. Eso es un ajuste de cuentas personal que, así como va a ser conmigo, va a ser con usted. El gravísimo error es tener idealizado algo. Pedro, de inmediato, porque él no compartía la gloria de Dios, nos damos cuenta que lo invita a levantarse, pues él reconoce su condición humana, a pesar de que a través del ministerio de Pedro habían sucedido cosas impresionantes. Solamente hace un momentito acabamos de ver dos. El tema de ver cómo Eneas sanaba después de 8 años de estar postrado en una cama, y de ver cómo Dorcas volvía a la vida después de que incluso la habían preparado para la velación, que no es la costumbre judía, pero era lo que de la presentación, como el último adiós antes de pasar al proceso al que eran sometidos todas las personas que morían. Entonces dice en el 27: y hablando con él, entró y halló a muchos que había reunido, y le dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y aquí empieza a entender incluso Pedro
qué significaba lo que Dios le mostró en ese momento de éxtasis mientras estaba orando. Y es acá donde empieza, para que nosotros vayamos comprendiendo la cultura judía y vayamos viendo cómo Dios tenía todo extremadamente planificado. Si nosotros queremos ver la comunidad o la población mundial en este momento, en este lapso de la historia, son únicamente dos ramas de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña: los judíos y los gentiles. ¿Se lo pueden memorizar esos dos rangos? Son los judíos y los gentiles. ¿Quiénes son los judíos? El pueblo escogido de Dios. Y los gentiles, todos los demás gatos que somos nosotros. Amén. Entonces ahí entramos todos nosotros. Por eso es que la Biblia dice que a los suyos vino, a los judíos vino, pero no les recibieron. A todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí entramos nosotros, como abortivos, ocupa la palabra de Dios también. Entonces nos damos cuenta para este momento de la historia que estando un pueblo judío que era extremadamente celoso de su religión, y estaba por el otro lado el pueblo gentil, que eran todos los no judíos que decían: es que esto no es para nosotros, este rollo es para los judíos, estas cosas son para ellos que son los religiosos, nosotros no somos nada, nosotros somos extranjeros, nosotros no somos de la tierra de Israel, no somos el pueblo escogido de Dios. Y es acá donde Pedro empieza a tener que hacer atrás sus costumbres judías por la causa de Cristo. Por eso él les expone y le dice: ustedes saben cuán desagradable es para un judío juntarse con un extranjero, pero Dios me ha mostrado que yo no tengo que decirle a nadie que es desagradable, por una sola razón. Dice en el 29: por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar, así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9, y le empieza a relatar lo que le había sucedido, de la manifestación del ángel de Dios que le había dicho que fuera a traer a Pedro y todas estas cosas de las que compartimos hace algún momento. Entonces, en el versículo 34, Pedro quiere dar cumplimiento al propósito de su estadía en la casa de Cornelio y dice lo siguiente: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Y esto es totalmente aplicable para todos los que estamos acá. Que nos demos cuenta que Dios no hace excepción de personas, y el 35 tiene algo que amplía más esa afirmación, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entonces aquí vemos cómo la propagación del evangelio empieza a ampliarse, no de una manera exclusiva para los judíos o para el pueblo judío, sino que ahora también los gentiles cabían en esa redención que Cristo vino a establecer en la tierra, con haber ido a la cruz a derramar su sangre y su vida en rescate por muchos. Entonces, para acá empezamos a darnos cuenta de cómo empieza a cobrar sentido todo el propósito de este libro de los Hechos, y cómo se va a ir diversificando el tema de que Pedro, por ser un judío, se iba a dedicar a evangelizar el área judía, y Pablo, por ser un gentil, era la persona idónea para predicarle a todos aquellos que nunca habían profesado la religión de los judíos. Váyase junto conmigo al versículo 37 y dice así: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Parece mentira, pero los que predican el evangelio de la prosperidad ocupan este versículo 38 como uno de sus estandartes, para mostrar que Cristo no tuvo una vida austera, sino que tuvo una vida llena de bienes, aduciendo total demencia e ignorancia a lo que aquí está diciendo. Si usted lea despacio ahí, dice:
como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes, ya ven, dice, Dios anduvo haciendo pisto. Jesús vino a hacer un montón de bienes acá. Y Jesús vino aquí, no está hablando de bienes de materiales como ahora nosotros conocemos, el tema de los inmuebles, que hasta ese rubro nosotros lo conocemos como bienes y raíces, vea, de poder mover todo ese tipo de cosas, sino que habla de bienes, de hacer el bien en plural a muchas personas, de hacer muchos actos de bondad a las personas. A eso está haciendo referencia la palabra de Dios. Yo le hago un bien a él, yo le hago un bien a otra persona, yo he hecho bienes, porque es la palabra bien en plural. Así de básico, así de sencillo, pero toman estos pedacitos de versículo para decirle, miren, Jesús andaba haciendo esto, ahora ustedes tienen que ser cristianos aquí, cristianos allá, y el que no prospera es porque anda en pecado, y el que no hace, y empiezan a señalar todo este tipo de situaciones, lo cual no es lo que la palabra de Dios dice. Aquí dice que Jesús andaba haciendo obras de bondad a muchas personas y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esto es bien importante para nuestro tiempo. Usted ha escuchado el tema de notar o identificar que hay personas que andan muy cargadas, ¿cierto o no? ¿Ha escuchado ese término? Esa persona anda cargada, fulanito anda cargado, mengano anda cargado, y todo ese tema de ser carga, nos damos cuenta que esa persona vive bajo presión. Cuando usted tiene algo que pesa demasiado sobre usted, eso empieza a oprimirle, a oprimirle, a oprimirle. Justamente eso es de lo que nosotros debemos evitar caer. Parte de la obra de Dios en mi vida es que Él hace que yo descanse en Él. Jesús dijo que viniéramos a Él para que depositáramos en Él nuestras cargas, que llevemos el yugo, porque el yugo con Él es fácil, porque Él está con nosotros. Todo este tipo de cosas que parecen pasar de largo en la medida que nosotros avanzamos en los textos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que si como creyentes al día de hoy seguimos viviendo bajo presión, es porque no hemos confiado en ese Dios todopoderoso. Porque si yo me dejo guiar por las presiones de este mundo, es porque yo no sé a quién he creído. Pero si yo empiezo a descargar mis ansiedades, mis penas, mis dificultades en ese Dios todopoderoso, estoy dando oportunidad a que el Espíritu Santo obre en mí. Así que si usted es de las personas que vive estresada, es de las personas que tiene problemas con su sistema nervioso de repente, que es de las personas que siempre anda diciendo, mira, ves el quebo, cómo me brinca el ojo, ves cómo anda el ojo, mira, no puedo ver, hasta aquí puedo ver, mira, hasta aquí, y todas esas cosas que nos pasan, descansen en el Señor. Esa opresión, ese tema de vivir así de cargado, no viene de Dios. Y usted podrá darse cuenta al final del tiempo que absolutamente nada logramos con todo ese estrés en nuestra vida. Pero el día y la hora que decimos, Señor, yo nada puedo hacer, sino que confío en ti y sé que tú harás. Dame sabiduría para hacer las cosas lo mejor posible. Nos vamos a dar cuenta cómo ese Dios todopoderoso, que así como en estos tiempos anduvo sanando a muchas personas, anduvo haciendo bien a muchas personas, es el mismo Dios que en una noche como hoy te puede sacar adelante y llevarte de victoria en victoria. Oremos a ese Dios todopoderoso en esta noche. Bendito Dios, damos gracias a tu nombre por habernos permitido una noche más en tu casa, una noche más en tus atrios, en la que hemos tratado de hablar de ti, buscar de ti y honrarte de la mejor manera. Te suplico, mi Jesús, que llenes el corazón de los que estamos acá, especialmente de aquel que aún no te sigue, especialmente en la vida de aquel que no conoce de tu nombre, que aún no está siguiendo tus pasos, que nos dejaste muy claros aquí mientras anduviste en la tierra y que están plasmados en este libro maravilloso que es la Biblia.